Cuando estaba yo meditando sobre qué palabra podía traer a mis amados hermanos, he estado pensando en estos días sobre todo lo que está sucediendo en el mundo y cómo el mundo, en términos generales, como que ha apartado su vista de Dios, como que ha apartado su oído de Dios. Yo decía, Padre amado, o sea, ¿cómo nosotros podemos escuchar tu voz? ¿Cómo nosotros podemos abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que tú quieres decirnos? He titulado este mensaje, Escucha, reconoce y obedece la voz de Dios. Desde los comienzos de la historia de la humanidad ha existido una comunicación bilateral entre Dios y el hombre. O sea, el primer ejemplo fue después del hombre haber pecado, Dios inmediatamente le hace la siguiente pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Sabe? Había una interacción directa de Dios con Adán. Y Dios siempre le ha hablado al hombre con el propósito de expresarle aprobación, expresarle amor, expresarle compromiso, expresarle empatía y misericordia, pero también expresarle desaprobación, amonestarlo y hasta juicio sobre su mala conducta. Y sabemos y reconocemos que Dios es un Padre amoroso, y que como tal Él estimula, Él recompensa y Él exalta a sus hijos, como todos nosotros como padres lo hacemos con nuestros hijos. Pero como cualquier también Padre amoroso, Él también nos corrige, nos amonesta y nos castiga si es necesario cuando ve que no estamos en la ruta correcta. Él es un Dios de amor y eso no hay duda alguna. Él es un Padre de amor y eso no hay duda alguna. Pero Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, nosotros podemos decir entonces como hijos de Dios que es maravilloso tener una relación cercana con Él, con nuestro Padre. Que nosotros seamos capaces de reconocer la voz de nuestro Padre, de reconocer su voz y que así tengamos la plena confianza de obedecerle sin temor alguno. Que nosotros podamos decir, Dios me está hablando, mi Padre me está hablando, reconozco su voz. Sé lo que me estás diciendo y como la voz es la voz de mi Padre, yo voy a actuar en confianza, me voy a mover en confianza y en fe, sin temor alguno. Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz. Escuchan mi voz. Yo las conozco. Hay una relación en esa palabra. Hay un reconocimiento. Hay algo que me dice que hay confianza. Y me siguen. Y me siguen. Hay obediencia. Hay un acto de obediencia. O sea, que vemos del título del mensaje, escucha, reconoce y obedece la voz de Dios. En ese versículo vemos los tres elementos muy definidos. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora, es importante que entendamos esto. Si tenemos claramente definida la voz de Dios, la voz del Señor nuestro pastor, hay unas cosas que van a suceder si yo tengo bien definida la voz de mi pastor. La voz del Señor la tengo bien clara, la puedo definir, puedo decir, esta es la voz de mi pastor. Lo primero es que no tendremos temor a responder a su voz, porque lo hemos reconocido, sabemos que es Él. Lo segundo es que no hay voces ajenas que nos van a confundir. O sea, hay voces que son parecidas a la de Él. Hay voces que son imitaciones de la de Él. Pero como nosotros lo reconocemos, no hay manera de que nos confundamos. Mateo 24:5 dice, vendrán diciendo yo soy el Cristo. O sea, va a haber gente que va a decir, no, yo soy la voz de Dios. Esto es el mensaje de Dios. Pero cuando nosotros hemos reconocido, estamos en Él, somos de Él, ya hemos tenido intimidad, hemos tenido un contacto directo con Él, no hay nada que nos confunda. Mateo 24:24 dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas. ¿Sabe? Que ya la Biblia nos ha advertido, ya Dios nos ha advertido a través de su palabra que estas cosas van a suceder.
Lo tercero que vamos a tener bien definido, que vamos a tener claro si tenemos definida la voz del Señor, es que no temeremos a obedecer sus instrucciones, a aceptar su consejo y su corrección. No vamos a tener ningún temor. Ahora quiero traerle este principio. El principio dice, no podemos establecer una comunicación saludable con Dios si queremos que Él nos escuche, pero no estamos prestando atención a lo que Él quiere decirnos. Voy a repetir este principio. No podemos establecer una comunicación saludable con Dios si queremos que Él nos escuche, pero no estamos prestando atención a lo que Él quiere decir. Él tiene que decir. Tiene que existir un balance entre la oración y la lectura de la palabra. Tiene que existir un balance entre lo que yo le pido a mi Padre, pero en que yo también esté dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decirme. No hay una comunicación bilateral en la oración si no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios contestando nuestras oraciones. O sea, ¿de qué vale de qué vale que yo le pida y le pida y le pida? Dios me está dando la respuesta, Dios me está hablando, Dios me está diciendo esto es así, 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 pero yo como estoy pidiendo, no estoy abriendo mi mente y mi corazón para esperar a la respuesta a mi oración. Por eso es importante que no solo escuchemos la voz de Dios, sino que también la reconozcamos, o sea, que la identifiquemos correctamente, para que estemos seguros que es la respuesta a nuestras oraciones. Solo debemos confiar en la voz de Dios. No hay otra voz más segura que la voz de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que escucharon, que respondieron y obedecieron a la voz de Dios. Unos la escucharon en una forma poderosa y fuerte, mientras otros la escucharon en una forma más tierna, en la forma más tierna posible. Y le hablo de varios ejemplos. Isaías, cuando Dios en el capítulo 6 le hace la pregunta, ¿a quién enviaré? Isaías le contesta, heme aquí, envíame a mí, Señor. Otro ejemplo de ello es Samuel, cuando Dios le hace un llamado. Él escuchó, pero él no había identificado la voz de Dios que lo llamaba. Es que cuando él era muy joven, él no había tenido una experiencia todavía cara a cara con Dios. Él no podía identificar la voz de Dios. Dios lo llamó varias veces y no fue hasta que Elí se percata de lo que estaba pasando. Elí era el sacerdote para el que Samuel estaba, por medio del cual Samuel estaba siendo enseñado, era su maestro. Y cuando Elí se percata de que quien lo estaba llamando era Dios, él le dice, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando Samuel hace el acto de decir, habla, Señor, que tu siervo escucha, Dios entonces comienza a revelarle no solo el futuro de Elí y su casa, sino también le revela su propósito y su llamado. Otro ejemplo poderoso de un hombre que escuchó la voz de Dios y que puede describirla fue Juan en el libro de Apocalipsis. Juan tuvo la revelación más impactante de la voz de Dios que cualquier ser humano puede tener. Y Juan la describe muy bien de la siguiente manera en Apocalipsis 14:2. Dice, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un concierto de una orquesta sinfónica, pero es poderoso el sonido que sale de esa orquesta, especialmente en las partes más fuertes de la música. Y un sonido así poderoso, estrondoroso, fue lo que escuchó Juan cuando escuchó la voz de Dios. Vemos otro caso de los mismos discípulos. Los mismos discípulos estuvieron escuchando la voz del Maestro toda su vida. Ellos recibieron y respondieron al llamado que Jesús le hizo directamente. Y a través de la experiencia, de la cercanía con Él, ellos fueron creciendo hasta el punto donde ellos reconocen en el libro de los Hechos, dicen que es mejor obedecer a Dios que a los hombres.
Y es que esa relación cercana que ellos tuvieron con él, ese tiempo de enseñanza, de discipulado, ese tiempo que estuvieron junto con el maestro, escuchándolo, conociéndolo, les permite a ellos llegar a un punto de conocer la voz del maestro hasta decir: yo no obedezco a ningún hombre, yo obedezco a Dios. Elías tuvo otra experiencia maravillosa. Elías tuvo una experiencia sobrenatural maravillosa mientras se encontraba en una cueva huyendo porque lo querían matar. Él, huyendo de Jezabel y lleno de temor, escuchó la voz de Dios. Dice la Biblia que él, estando en la cueva, Dios lo para frente al monte, o sea, mirando hacia el monte. Y ahí él tuvo una serie de experiencias sobrenaturales. La primera es que vino un viento poderoso, un viento tan poderoso que dice la Biblia que rompía las piedras. O sea, eso era un huracán que ni siquiera hemos imaginado. Es más fuerte que un tornado. Pero ahí, en ese ruido, en ese rompiendo piedras y en el viento más estruendoso que puedas imaginarte, ahí no estaba la voz de Dios. Él no escuchó la voz de Dios ahí. Luego ocurre un terremoto. Y un terremoto, yo en una ocasión, yo estando en Chile, yo experimenté un pequeño temblor. Y eso para mí me dio mucho miedo, mucho temor experimentar ese suceso. Ahora imagínense un terremoto. Dice que cuando pasa el terremoto y aún tampoco ahí estaba la voz de Dios. Luego dice que hubo un fuego y en medio de ese fuego tampoco escuchó la voz de Dios. Pero de momento, di conmigo, de momento, escuchó la voz de Dios en un silbido apacible. Pero aún siendo un silbido apacible, fue tanto la impresión que tuvo Elías que él salió corriendo de la cueva cubriéndose su rostro. Cuando sucede eso, viene otra vez la pregunta. Porque cuando esto es algo bien poderoso y lo vamos a ver, viene la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes qué él me recuerda esto? La pregunta que Dios le hizo a Abraham: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces, cuando Dios desea que tú tengas un momento de introspección en tu vida, cuando Dios desea que tú hagas un análisis de tu corazón, Él te hace preguntas. ¿Y saben qué? Dios conoce las respuestas. Dios conoce las respuestas. Pero ¿qué es lo que pasa? Él quiere que tú conozcas las respuestas. Él quiere que tú hagas una introspección de ti mismo, que tú analices tu propio corazón, porque eso te va a contestar muchas preguntas de ti mismo. Dios te pregunta en esta hora a ti: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no estás en el lugar que tú deberías estar? La voz de Dios te está diciendo: ¿por qué estás huyendo de mí? ¿Por qué tú estás huyendo del llamado que yo te hice? ¿Por qué estás huyendo de lo que ya yo declaré sobre tu vida y te dije que tú ibas a hacer? El salmista dijo, lo describió perfectamente bien. Él dijo: Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Nosotros nos pasamos la vida huyendo del llamado que Dios nos ha dado. Y buscamos excusas. Y buscamos cualquier cosa, cualquier tema, cualquier motivación para decir: no voy a hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Otro ejemplo de hombres que escucharon, respondieron y obedecieron a esa voz: Moisés. Y uno de los ejemplos más poderosos. Moisés no solo tuvo el privilegio de hablar con Dios. Moisés conoció a Dios cara a cara. Pero podemos dividir la vida de Moisés en 3 etapas. Y las 3 etapas, fíjense, miren qué casualidad, aunque en Dios no hay casualidad, pero están divididas en intervalos de 40 años, lo que dura una generación. La primera etapa fue la etapa de su niñez, donde él estuvo ahí en el palacio, donde él vio la protección de Dios, vio la protección divina.
Pero luego sale huyendo al desierto y ahí está 40 años más. Donde allí en el desierto Dios lo lleva a un proceso difícil, complicado, donde lo pasa por lo peor. Después de estar en el palacio, Dios lo lleva al desierto para que él desaprenda lo que aprendió en el palacio. Para que haya una transformación poderosa en la vida de él. Y los últimos 40 años de su vida, él fungió como uno de los grandes líderes de la humanidad. A veces estamos en el desierto y estamos ahí en sequedad, en soledad. Y como prediqué hace unas semanas atrás, a veces estamos ahí pasando por ese momento difícil, enfermedad, problema económico, pero a veces no comprendemos que eso es parte del proceso que estoy viviendo, porque muy pronto Dios va a manifestar su propósito para mi vida. Dios va a manifestar su intención. Dios va a manifestar el ministerio, como tú quieras llamarlo, de tu vida. Fue a través del encuentro con Dios en el desierto. Fue a través de la voz de Dios que escuchó en el desierto, donde terminó su proceso en el desierto, donde Dios le manifestó su voluntad, donde Dios le manifestó su propósito y donde Dios lo llevó a abrir los ojos para indicarle: te pasé por aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo esto para ti. Fue a través del encuentro que tuvo en el desierto con la voz de Dios que él sufrió un cambio radical en su vida y tuvo como consecuencia los milagros más poderosos de la historia de la humanidad. A veces no sabe las repercusiones que pueda tener en nosotros el obedecer la voz de Dios. A veces no estamos conscientes de eso. Pero fue a través de la respuesta y la obediencia de Moisés que el pueblo de Israel fue liberado. Fue a través de la obediencia a la voz de Dios de Moisés que se escribieron los 10 mandamientos. ¿Y sabes qué? A través de esa obediencia surgió el pueblo de Israel, de donde viene el Salvador del mundo. Y por ende, a través de esa obediencia a la voz de Dios, se levantó la iglesia de Cristo. La historia del mundo fue transformada solo por un acto de obediencia de Moisés a la voz de Dios. Moisés tan pronto escuchó la voz de Dios, dijo: heme aquí, Señor. Heme aquí. Hay un montón de gente en la Biblia que podemos dar ejemplo. Está Abraham, Josué, David, Daniel, Eliseo, Gedeón, Pablo. Gente que Dios utilizó para transformar la historia de la humanidad. Y esa transformación ocurrió cuando escucharon y obedecieron la voz de Dios. Cuando ellos escucharon, reconocieron y obedecieron la voz de Dios. Ahora, la pregunta que nos viene a nosotros a nuestra mente es la siguiente. ¿Qué debemos hacer para tener la capacidad de escuchar, para tener la capacidad de reconocer y para obedecer la voz de Dios? Voy a repetir esa pregunta. ¿Qué debemos hacer para tener la capacidad de escuchar, reconocer y obedecer la voz de Dios? Y la respuesta a esta pregunta está en el libro de Habacuc, el capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y voy a leerlo. Dice: me mantendré alerta, me postraré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga como respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Versículo 3 dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Cuando tengas oportunidad en tu casa, vuelve a Habacuc 2 del 1 al 2 y lee esa palabra. ¿Saben qué? Esta palabra yo la tengo escrita en un libro donde yo llevo mi agenda. Y vamos a ver por qué. Que esa palabra nos dice a nosotros de qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer para nosotros tener la capacidad de escuchar, reconocer y obedecer la voz de Dios? ¿Qué debo hacer?
¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta. Lo primero, mantenernos alerta. Dice el versículo 1, me mantendré alerta. Dios se revela a aquellos que están alerta. 1 Corintios 16:13 dice, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Y saben que en la Biblia cuando se refiere a eso de varonil, no solamente se refiere a la sexualidad del individuo, se refiere a una actitud. Lo que se refiere es a seriedad, se refiere a compromiso, se refiere a entereza, se refiere a carácter, se refiere a honestidad. Lo segundo es que debemos estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia. El mismo versículo 1 de ahí de Habacuc dice, estaré pendiente a lo que me diga. O sea, tengo que estar atento a lo que Él me diga. Ninguna palabra profética va a estar en contra. O sea, déjeme primero decir una cosa. El ministerio profético está bien claro en la Biblia y es un ministerio bíblico totalmente. Pero tenemos que entender esto, tenerlo claramente. Ninguna palabra profética estará en contra de lo que ya Dios dijo y te ha prometido en su palabra. Por eso, tenemos que conocer la Escritura para que tengamos la autoridad y el conocimiento para pesar las palabras proféticas que recibamos. Ninguna palabra va a estar en contra de lo que dice la Biblia. Ninguna palabra va a estar en contra de lo que dice la Biblia. Lo tercero que debemos hacer para escuchar, reconocer y obedecer la voz de Dios es escribir lo que Dios nos hable. Es anotar, escribir qué ha dicho Dios, qué me prometió, cuál ha sido la visión que ha sembrado en tu corazón. El repetir y el repasar esas promesas harán que nosotros nos enfoquemos y no nos desviemos del propósito de Dios para nosotros. Esto es un ejercicio que es mecánico, pero es importante. Por eso Dios mismo le dijo a Habacuc, el Señor le contestó en el verso 2, le dijo, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas. O sea, esto es un acto que quizá lo podamos ver como que, tengo que escribir. Sí, escríbela y repásala. ¿Para qué? Para que se internalice en tu corazón y en tu mente y para que tu proceder esté de acuerdo a eso. Lo cuarto, sed pacientes, tenemos que ser pacientes. Él va a responder, pero Él va a responder en su tiempo perfecto, no en el tiempo que nos dé la gana, no en el tiempo que nosotros querramos. Él va a responder en el kairos, el tiempo perfecto, pero nosotros queremos que Dios nos conteste inmediatamente, pero tenemos que ser pacientes. Mira lo que dice Miqueas 7:7. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Mi Dios me oirá. Pero tengo que concentrarme, tengo que mantenerme firme poniendo mis ojos en Dios, no en las circunstancias que me rodean, no en lo que pasó del COVID, no en lo que dicen las noticias, no en lo que dicen las redes sociales. Yo tengo que mantener mis ojos en el Señor, en sus promesas, en lo que Dios ha dicho de ti, en lo que Dios ha dicho de mí. Eso nos va a mantener encarrilados en el propósito, en la mente de Cristo, en la mente de Dios y en los pensamientos de Dios. Por último, la número 5, marchemos en fe hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Marchemos en fe hacia el cumplimiento de nuestro propósito. El verso 3 lo dice claramente, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Dice, sé perseverante, sé valiente, no te desanimes, sigue firme. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque Dios está contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no dice a veces,
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y la justicia de Dios es perfecta para tu vida. Gloria a Jesús. ¿Qué debo hacer para tener la capacidad de escuchar, reconocer y obedecer la voz de Dios? Seguimos haciéndonos la misma pregunta, pero ahí están las respuestas. Están las respuestas maravillosas del cielo. En la palabra de Dios está la respuesta. O sea, tenemos que mantenernos alerta. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que escribir lo que Dios nos diga, nos hable y hacerlo nuestro, internalizarlo. Tenemos que ser pacientes y tenemos que marchar en fe. Recuerda que la mejor manera de nosotros poder reconocer la voz de Dios y que podamos obedecerla con plena confianza es conociendo a Dios, conociendo la voz de Dios. O sea, tú no puedes confiar en quien tú no conoces ni puedes identificar. Es imposible. Y no puedes identificar la voz que tú no estás acostumbrado a escuchar. Tienes que sacar tiempo para escuchar la voz de Dios. Tienes que tener intimidad con Dios. No hay otra manera. Isaías 23:3, una lectura que es maravillosa. 26:3, perdón. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El resultado de nosotros escuchar, de nosotros obedecer la voz de Dios es sabiduría, paz, confianza, seguridad y fortaleza. Esos van a ser los resultados de que escuchemos, de que respondamos y obedezcamos a la voz de Dios. Y voy a terminar con esta lectura. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta y obedece, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Las bendiciones de Dios, el conocimiento de Dios, la experiencia de Dios viene a través de la obediencia a su voz. Así que, mis amados hermanos, hay una oportunidad para ti para que conozcas a Dios en esta noche. Hay una oportunidad para que lo conozcas más. A veces decimos conocer a Dios, pero no sacamos tiempo para escuchar la contestación a nuestras oraciones. A veces decimos: yo conozco a Dios, yo reconozco la voz de Dios, pero no le obedecemos. Entonces está incompleta la relación. Así que esa es mi exhortación, hermanos. Vamos a acercarnos a Dios en oración, pero vamos a prestar nuestros oídos para escucharlo también. Quiero decirte una cosa: si tú todavía no conoces la voz del pastor, yo te invito a que ahí en tu casa donde tú estás, tú pongas tu mente, cierra tus ojos y dile: Señor, en esta hora yo te entrego mi corazón. Padre, yo quiero conocerte. Yo quiero, Señor, poder reconocer tu voz cuando me está haciendo un llamado. Yo quiero caminar en confianza, Padre, en ti. Entra a mi corazón, entra a mi mente y toma control de mi vida. Quiero escuchar tu voz, Padre, y quiero obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres, y Dios pone en tu corazón, darnos una ofrenda de amor, vamos a estar sumamente agradecidos porque necesitamos seguir predicando esta palabra y seguir apoyando a la gente, seguir trabajando en la labor social que estamos realizando. Sigue orando por nosotros, sigue orando por nuestros pastores, por todos los pastores, sigue orando por los líderes y por esta casa para que el Señor siga usándonos para gloria y honra de su nombre.
Así que mis amados hermanos, muchas gracias, muchas bendiciones y recuerden, el domingo no se lo pierdan a las 10 de la mañana.